Bendigamos a la Trinidad Santa en el inicio de este nuevo día. Hoy es miércoles 18 de diciembre de este año 2024. Demos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos llama a vivir una jornada según sus planes. Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en este día para encontrar la voluntad de Dios y así tener la paz en el corazón, sobre todo cuando se trata de vivir de esa palabra que tiene poder para dirigirnos y para hacernos fuertes en el camino de Dios. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz en mi camino. La palabra del Señor tiene poder para hacerlo todo nuevo. La palabra del Señor es la que direcciona siempre nuestra vida. Hoy hay que abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo y contemplar el misterio que sucede en la vida de José y de María. José y María nos dan hoy testimonio de cómo se acoge la voluntad de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy 18 de diciembre de este año 2024, la Iglesia nos invita a contemplar lo que es la obra de Dios en un par de esposos que agradaron al Señor. Es verdad, María había sido elegida, había sido preservada del pecado, pero también tenía la libertad para decir sí o no ante ese misterio del plan de Dios. Ella, movida por el Espíritu Santo, acepta la voluntad de Dios como ese camino perfecto para ella agradar al Dios que le enseñaron a vivir en fe, al Dios al que le enseñaron a vivir también en una profunda alianza. Es muy especial el Evangelio de este día y la primera lectura que está tomada del libro de Jeremías. Jeremías nos habla de lo que significa el cumplimiento de la profecía de Dios ante el hecho de la descendencia del rey David. Jeremías no es solo un profeta que habla de denuncias de las infidelidades del pueblo. Él también anunció la buena noticia, la obra de salvación y el poder restaurador de Dios. Por eso nos quedamos mirando en la primera lectura cómo de la descendencia de David viene todo el tema
del reino de Dios, porque es con el nacimiento de Jesús que se da cumplimiento a ese reino espiritual, ese reino de gracia, ese reino de poder. No olvidemos que cuando Jesús estaba en el juicio delante de Pilato, Él lo aclara y le dice: mi reino no es de este mundo. Como quien dice: no te preocupes, no sientas temor, no te voy a destronar. Mi reino no es de este mundo. Y de verdad, el reino de Dios está por encima del reino de los hombres, porque el reino de Dios es poder, el reino de Dios es gracia, el reino de Dios es amor, el reino de Dios es verdad, es justicia, y ese reino no termina. Por eso Jeremías hoy nos va a aclarar que es el Señor quien ha hecho toda una obra de salvación con su pueblo, sacándolo de la esclavitud, y menciona a Egipto y nos habla de esa manera concreta de cómo en el tiempo Dios ha hecho sentir la necesidad de su reino, un reino no como el de los hombres, sino un reino espiritual, donde la obra de Dios está por encima de todo. Necesitamos comprender esa profecía de la primera lectura, donde se nos dice: mira que llegan días en que suscitaré a David un vástago legítimo. José fue el rey que continuó en turno cuando regresan precisamente del exilio. Y José, el esposo de la Virgen María, fue un rey silencioso. Él reinó en el misterio mismo de un reino espiritual, el reino de Dios. Por eso vale para nosotros entender toda esta fidelidad del Señor con su pueblo y comprender cómo en el Evangelio de este día Dios no suplanta a José, sino que al contrario le aclara cuál será su misión en ese momento mismo de la relación que tiene con la Virgen María. Y su misión será de ser un esposo virginal, de ser un padre virginal, porque no se trata de pensar solo de que lo más importante es un tema de lo sexual o de lo carnal. Lo más importante es de los sentimientos del corazón. Una vida que está al servicio del amor, una vida que está al servicio de la gracia. Y una vida que está al servicio de la gracia y del amor es una vida que nunca termina. Al contrario, son relaciones que se potencian en el misterio mismo de Dios. Por eso hoy se nos aclara cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Y el Evangelio de este día nos dice: José estaba desposado con María, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Y dice que José, que era justo, no quiso repudiarla y decidió mejor apartarse. Pero Dios le concede un sueño profético a José. Y ese sueño le aclara todo, o en ese sueño el ángel del Señor le habla con claridad. Y le dice que no tema, que Dios ha elegido su esposa para que ella sea la madre de su hijo. José entiende, como rey de turno, como descendiente de David, comprende perfectamente las palabras del ángel, y él se pone al servicio de la voluntad de Dios, y junto a su esposa son felices, porque lo que más quieren es hacer la voluntad de Dios, acoger el plan divino, el plan de salvación. Dice hoy pues el texto que el ángel le dice que no tema, porque la criatura que hay en María es obra del Espíritu Santo.
y que el niño viene con una misión: salvarnos de nuestros pecados, ser nuestro Salvador. Y que Él tiene la función, o Él tiene la misión, José tiene la tarea de ponerle nombre que es propio de quien sabe que su hijo es verdadero o es hijo legítimo. Y cuando el ángel le dice, tú le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador, le está diciendo, no te ha suplantado Dios en un tema de tu paternidad. Tú eres el Padre del Hijo de Dios en esta tierra. Cumple la tarea de educarlo y de llevarlo por el camino del bien. Por eso dice el Evangelio de hoy, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Hoy es un día pues para dar gracias y agradecerle a José y María por haber dicho sí al plan de Dios, por haberle dicho sí a la obra de salvación, por acogernos también en su relación como esposos a nosotros y ayudarnos a ver la vida con los ojos de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos. Y no olvidemos hoy con toda razón hacer la coronilla al glorioso patriarca en este miércoles.